sonido de un celular, ¿verdad? Así que por favor apaga su teléfono para que no nos están interrumpiendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, pastor. Entonces por favor, si le apaga eso, le agradecería mucho. Vamos a abrir la palabra del Señor para una lectura de comienzo en 2 Timoteo 2, 13 al 16. 2 Timoteo 2, 13 al 16. Segundo de Timoteo 2, 13 al 16, ¿verdad? Ese es el pasaje que queremos leer y usarlo como un trampolín para entrar en lo que vamos a hacer en este tarde, ¿verdad? Así que 2 Timoteo 2, versículos 13 al 16. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿verdad? Chacho, me he agarrado la Biblia en inglés en vez del español. La trae, claro, por favor. Gracias, hermano. También en la oficina, ¿no? Ya, sí, está en la oficina. Ese es. Entonces he agarrado la Biblia de Águila. Ok. Dile a Carmen que eso la tenemos aquí. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien lo tiene, para que no me está esperando a mí, por favor lo lea. 2 Timoteo 2, versículos 13 al 16. Si fuéramos infieles, él permanece bien. Eso puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Muy bien, entonces aquí tenemos un texto bíblico que nos exhorta a que seamos estudiantes de la palabra de Dios. ¿Me puede encender esta luz, por favor? Yo no sé por qué que está en el centro. Tira de la canalita en el centro y así en medio. Eso es. Así veo las caras, no sombras, ¿verdad? Ok, entonces aquí el apóstol Pablo está exhortándonos a que seamos aprobados delante de Dios como obreros que manejan bien la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos hablando con las personas en las puertas y empezamos a hablarles de la palabra de Dios, muchas veces entramos en discusión sobre temas bíblicos, temas doctrinales de la palabra del Señor, y una acusación que se ha hecho muchas veces a mí contra los bautistas es que tomamos muy en serio la palabra de Dios, y yo doy gracias al Señor por esa acusación. A veces dicen, ustedes los bautistas son mucha Biblia, pero es la Biblia que es el fundamento de nuestra palabra, ¿verdad? Yo recuerdo en mi aldea de infancia, estando en la puerta de una señora de la iglesia presbiteriana, y ella me dijo tan descarado, dijo, no, en nuestra iglesia no tomamos tan en serio la Biblia como ustedes los bautistas. Y yo pensé que cara admitir que en su iglesia no se le toma en serio la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos a las personas de las cosas profundas de la palabra del Señor. Pablo dice claramente ahí en el versículo 14, ¿no es verdad? Dice, ¿cómo se llama? Dice, recordándoles eso, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras o cual para nada.
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, debemos buscar nuestras batallas. No simplemente argumentar con las personas por el ejercicio académico de estar argumentando, porque entonces vamos a fastidiar a la gente. Pero cuando vemos que una persona está buscando la verdad de Dios, o nosotros estamos defendiendo nuestra postura, tenemos el derecho delante de la palabra del Señor a abrir la palabra del Señor y exponerlo a ellos correctamente ante sus ojos. Y luego dejamos la palabra del Señor con ellos. No podemos obligar a una persona a ver las cosas como lo vemos nosotros. Nuestro trabajo es presentarles la verdad y orar por ellos para que el Espíritu Santo les abra sus ojos y les enseñe el camino verdadero. La palabra del Señor dice que Cristo oró una vez: guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si la persona está buscando a Dios de verdad y nosotros le presentamos la verdad de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo mismo hará el trabajo de convencerlos. Nosotros no podemos convencer a nadie. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos que prepararnos. Y yo he hablado en privado con muchos de ustedes a lo largo de los 10 años que estoy aquí acerca de la exposición bíblica y cómo llegamos a ello. Hoy en la noche quiero comenzar una exposición de un pasaje, porque es un pasaje que ha despertado un interés en mí, porque francamente nunca había entendido su significancia para el futuro eventos y también para nosotros los creyentes. El pasaje de lo cual vamos a tratar en esta noche se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18 y quiero decirles cómo llegué a entender eso. Que como se llama, yo siempre he sabido de esa profecía y siempre he aceptado, porque es un hecho, que la interpretación judía y el cumplimiento en el Señor Jesucristo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Pero hasta ahí llegué. Como dice el dicho, no le paré coco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí era algo que todo el mundo sabe y ya está. ¿Para qué estar mezclando con la palabra cuando todo el mundo entiende lo que está diciendo? Pero a mi asombro he descubierto que no todo el mundo lo entiende ese pasaje como nosotros lo entendemos. Yo he estado desarrollando un estudio sobre el Islam. ¿Y por qué he estado desarrollando ese estudio? Porque en Europa ahora mismo está siendo invadido por los musulmanes, huyendo de Siria y de Irak y de Afganistán y esos lugares, y están yendo a Europa. Yo no quiero entrar en política, pero parece como si nuestros políticos han abierto la puerta a todo el mundo que quiere venir de este lado del mundo, hasta tal punto que hay países como Dinamarca y Suiza y ahora Gran Bretaña que está sufriendo a consecuencia de esta invasión de millones de refugiados desde este lado, mientras Arabia Saudí y Egipto no ha tomado tan siquiera un refugiado y supuestamente son sus hermanos de la fe, ¿verdad? Entonces dejemos la política, pero en la cara de mi país, donde yo procedo, está cambiando. Y si las cosas siguen como siguen, cuando yo jubilo de Honduras y vuelvo a Irlanda, voy a volver a un país completamente distinto a lo que le dejé.
porque, ¿cómo se llama? En Dinamarca la población musulmana ha llegado al 48%. En Suecia también ha llegado a los 40%. En Alemania se ha subido muy grande, yo creo que es un 30% de la población. Entonces, cuando ellos llegan a tener 51% de la voto, entonces inmediatamente el país se cambiará a un país musulmán, porque las elecciones eligerán líderes musulmanes, quien impondrá la ley de los musulmanes y se cambiará por completo la cara del país. Entonces, por esa razón he estado desarrollando eso. Y a mi asomo he descubierto que los apologistas de los musulmanes ahora están apelando a la Biblia para apoyar su ideología y apoyar el hecho de que Mohamed, o ¿cómo le llaman? Mahoma es el profeta prometido en Deuteronomio 18. Entonces yo me quedé, ¿cómo es posible, verdad? Pero escuchando uno de sus apologistas, si usted no conoce la palabra del Señor y no conoce cómo exponer bíblicamente la palabra de Dios, fácilmente te va a engañar. Porque sus argumentos son subjetivos y hasta el punto de ser torcido la palabra del Señor para hacerlo decir lo que ellos quieren que le digan. Amén. Y algo interesante es que ni el Corán ni Mahoma afirmó ni aclamó que ese pasaje hablaba de él. Amén. Es interesante. Es una evolución de la enseñanza de los musulmanes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaje estoy refiriendo? Vamos a ir al versículo 13 de 18, de Deuteronomio 18, versículos 13 al 18, ¿verdad? Bueno, vamos a leer hasta el versículo 19 y quizá en otra predicación sigaremos, ¿verdad? Pero en el versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y a él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora ellos dicen que el versículo 15 y el versículo 18 está refiriendo a Mahoma. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Verdad? La primera pregunta que yo hice es ¿por qué quieren poner esa interpretación a esa escritura? Y ese fue cuando me despertó el interés y empecé a profundizar. Y he descubierto que este pasaje tiene mucho significado escatológico. Tiene mucho que ver con el final de los tiempos. Entonces, esta profecía no simplemente está hablando de un profeta cualquiera. Ese pasaje está hablando de el profeta de Dios, que traerá lo último palabra de Dios.
y detrás de él no habrá más revelación. Y entonces, imagínense, los musulmanes, si permiten que los cristianos interpreten sin retarles este pasaje a referirse a Jesucristo, entonces si Él es el último revelación de Dios y tras Él no hay más revelación, entonces, ¿qué pinta Mahoma? Mahoma. Entonces, ¿qué pinta él? ¿Qué pinta Joseph Smith? ¿Qué pinta los testigos de Jehová con sus profetas? En otra palabra, y quiero decir, y con cariño le digo, que pintan los profetas de las llamadas iglesias evangélicas hoy en día. Amén. La última revelación de Dios ha sido dado en Cristo Jesús. Amén. Y conforme a este pasaje, tenemos que oír a Él, no a otros. Entonces es un pasaje muy importante. Los judíos interpretaron este pasaje en dos formas. Ellos lo interpretaron al referirse al versículo 15 a un sucesivo linaje de profetas hasta, versículo 18, el llegada del Cristo, o el profeta que antecederá y anunciará la llegada del Cristo. Nosotros lo vemos claramente en las Escrituras. Y yo quiero delinearles algunos apuntes para que ustedes lo vean. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al, a Juan capítulo 1, versículos 20 a 21. Y vamos a descubrir aquí que los rabinos habían estado enseñando ya siglos, porque date cuenta que este suceso ha tomado lugar como 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, a lo largo de estos 1500 años, los rabinos habían desarrollado su interpretación de este pasaje y habían difundido entre los judíos su interpretación. ¿Y cuál era su interpretación? Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 20 a 21. Alguien lo lee, por favor. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Qué profeta se refiere? Es el profeta de Deuteronomio. El desarrollo del entendimiento de los judíos de este pasaje es que antesito de llegar el Cristo, un profeta, el último profeta de Dios, vendrá a la faz de la tierra. Nosotros, y estoy anticipando la interpretación cristiana que le voy a dar al final del estudio, es que los dos, el Cristo y el profeta, son un solo persona, que es Jesucristo. Y vamos a descubrir que el Nuevo Testamento así claramente lo entiende. Pero como muchos de las profecías del Viejo Testamento, la gente no se veía totalmente su cumplimiento de ello. Profecía es una disciplina de las Escrituras bastante difícil a manejar. ¿Por qué? Porque la profecía, por su naturaleza, no se puede interpretar exactamente hasta su acontecimiento. Podemos tener nuestras conjeturas, podemos tener nuestras opiniones sobre lo que hay, pero hasta que se revela, no se va a saber exactamente en todos sus detalles a qué se refiere. Vamos a ver a otros pasajes. Vamos a ir a Juan
capítulo 7, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 40, ¿qué dice? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. El profeta, verdaderamente este es el profeta. Hablando del Señor Jesucristo, inmediatamente ellos dijeron, oh, este es el profeta. ¿Qué profeta? El profeta de lo cual hablaba Moisés. Entonces es obvio de estas expresiones de las personas que los judíos estaban buscando el cumplimiento de esta profecía. Algo que es interesante también, estaban buscando el Cristo. Y aún los samaritanos habían sido tocados con esta enseñanza. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a descubrir, y yo he perdido el texto, Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, vamos a buscarlo juntos, le he perdido. ¿Cómo dice? 19. El 19, ¿qué dice? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres Profeta, y luego lea lo que dice después. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Sigue. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Miren las palabras. Primeramente ella dice, usted es profeta. Y luego habla de que cuando venga el Mesías. Entonces ella está relacionando los dos ramas de profecía en el Viejo Testamento, uno de lo cual hablaba de un profeta y el otro que hablaba del Mesías. Satanás va a aprovechar de esta vena de profecía cuando llega ¿cómo se llama? La tribulación. Recuerden, hermanos, y la enfatizan nuevamente, que cuando el rapto de la iglesia toma lugar, la iglesia se va. Entonces, si la iglesia se va, no hay salvación en la tierra en el mismo sentido que nosotros la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia no está. Cuando tú fuiste salvo, fuiste bautizado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces, esto no tomará lugar, porque la tribulación es llamado el tiempo de los dolores de Jacobo. Y el último semana de las 70 semanas de Daniel, todos los cuales se refieren a Israel. Amén. Y los 144 Billy Grahams que van de Israel, de los 12 tribus de Israel, van a todas las naciones buscando los israelitas para evangelizarlos y traerlos a los pies del Mesías. Entonces, ese es un tiempo sumamente dedicado a la evangelización y llamamiento de Israel a Dios. Que haya gentiles que se convertirán en ese tiempo. Algunos eruditos dicen que sí, otros eruditos dicen que no, es un tiempo exclusivo para Israel. Como hemos dicho, la profecía
es suficientemente claro que podemos apuntar a acontecimientos grandes, pero suficientemente ambigua que no podemos saber con exactitud hasta que llega ese momento. Y gracias al Señor yo no voy a estar ahí. Amén. Amén. Entonces no voy a necesitar saberlo, ¿verdad? Pero una cosa es, ¿qué hace Satanás para tratar de engañar al pueblo de Dios? Él levanta una falsa profeta y un anticristo. Amén. ¿Por qué hace eso? Porque los judíos están buscando el profeta y el Cristo, el Mesías. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver esto. Apocalipsis 16, Léalo, 13. léalo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muy bien, entonces ahí tenemos una profecía que de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta. Vamos a ver otra referencia a este falso profeta, capítulo 19, versículo 20, que dice la palabra del Señor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien, entonces cuando nosotros ponemos juntos todos estos versículos sueltos a lo largo de la Biblia, descubrimos un entendimiento de parte de los judíos, que Dios iba a mandar el Mesías, y según su interpretación, antesito de venir el Mesías, vendrá el profeta de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en la venida del reino de Dios, ellos inmediatamente le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo o eres el profeta? Amén. Él, lógicamente, negó ambas cosas porque no lo era. Pero Juan entendió que Cristo iba a cumplir los dos a una sola vez. Luego lo estoy tentando, ¿verdad? No lo voy a enseñar, pero es suficiente. Pero esta enseñanza de los judíos permanece hoy en día. Y ellos están buscando esos dos personajes que dará la entrada al reino de Dios. Satanás, sabiendo esto, él va a levantar su Cristo y levantar su falso profeta para engañar el pueblo de Dios. Y eso es importante que le entendemos esto, hermano, porque luego cuando tocamos la exposición de este pasaje referente a la interpretación de los musulmanes, descubriremos muy claramente que ellos están totalmente erróneos en su interpretación. Pero este es lo que acabo de hacer con ustedes, es llamado la exposición bíblica, donde tomamos un pensamiento, una enseñanza, y le buscamos su desarrollo a lo largo de la palabra de Dios. Amén. Para ver cuál es su finalidad. Su finalidad es el Mesías. Ahora, ellos, como le he dicho, entendieron que iba a ser dos personajes diferentes, el Mesías y el profeta. Pero tampoco vieron ellos que el Cristo iba a venir dos veces. 3, si lo entendemos, su encarnación y su venida en el rapto, y luego su venida para establecer el reino. Ellos no vieron eso en las Escrituras, aunque cuando vayamos a las Escrituras
bajo la luz de Apocalipsis y otros pasajes, descubrimos que claramente está enseñada ahí. Pero como ellos están cegados, dice la palabra del Señor, por su incredulidad, ellos no la han visto, no lo ven y no la verán hasta el último tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, esta es la exposición bíblica. Luego nosotros tenemos que aplicar lo que es la interpretación histórica. Cuando nosotros hablamos ustedes me han oído decirles que un texto fuera de contexto es un... me encanta que se aprenda, ¿verdad? Suficientemente le hemos dicho. Pues el contexto histórico de un pasaje tiene mucho que ver con su interpretación. Yo les he dicho en muchas ocasiones, si usted va a mi despacho, a veces verás una carta sobre mi mesa. Si usted agarra esa carta y leyendo esta carta, usted lee, le damos hasta la fecha 20 de octubre para solventar la deuda que usted tiene con nosotros de 20,000 lempiras. O la vamos a llevar a juicio. Nunca he recibido semejante carta. No te entre en pánico, ¿verdad? Solo estoy usando un ejemplo. Pero digamos que usted hallara una carta así. Usted no va a empezar sudando y diciendo, ¿dónde voy yo a sacar 20,000 lempiras? ¿Verdad? Porque usted dirá, ¿a quién está dirigido esta carta? Uy, está dirigido al pastor, no es a mí. Y lo dejarás y te irás a tu casa tan tranquilo. ¿Por qué? Porque eso no está hablando a ti, está hablando al pastor. Amén. Pues lo mismo es con las Escrituras. Cuando nosotros leamos las Escrituras, tenemos que preguntarnos a quién está dirigida esas palabras. Si esas palabras son dirigidas a la iglesia, entonces no tiene nada que ver con Israel. Si esa palabra está dirigida a los gentiles, no tiene nada que ver con la iglesia ni con Israel. Si esa palabra está dirigida a Israel, no tiene nada que ver con los gentiles y no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, aplicando esto a la situación, si este pasaje está dirigido a los musulmanes, avisándoles que va a venir su profeta, entonces tiene que haber índice dentro del pasaje de que así están incluidos ellos. Cuando nosotros, la iglesia, leemos ese pasaje, nosotros, si ese tiene que ver con la iglesia, entonces tiene que haber índice que habla de la iglesia. Cuando nosotros leemos el pasaje, notamos que la iglesia no es mencionado, y si incluimos los musulmanes dentro del grupo grande de gentiles, que no son ni de la iglesia ni de Israel, entonces no está refiriendo tampoco a los gentiles. Todas esas palabras está hablando Judíos. de los judíos. Amén. Eso es muy importante, hermanos, porque eso es donde yo le digo que la interpretación de los musulmanes es a lo mejor subjetivo, no objetivo. Ustedes entienden la diferencia. Subjetivo es que yo pongo mi interpretación en la escritura sin apoyo ninguno. El objetivo es que yo saco de la palabra del Señor lo que está ahí, ¿verdad? Más clara y más que el agua. Entonces su argumento es subjetivo porque los musulmanes, ¿dónde están? Yo no las hallo, ¿verdad? Quizás necesito cambiar mi capa porque yo no veo los gentiles aquí, ¿verdad? Entonces es subjetivo, pero a lo peor es una torcedura de la palabra de Dios. Yo pienso que es ambas cosas, ¿verdad?
Entonces vamos a leer históricamente lo que está refiriendo. Hemos leído en el versículo 13 que está hablando de entrar en la tierra prometida. Dios advierte a los judíos en el versículo 13 y 14 de que estos paganos que ellos van a luchar contra ellos y despojarles de la tierra son gente dado a adivinación, a guerreros y a brujos y a todo eso. Y Dios prohíbe rotundamente que ellos buscan a Dios a través de semejantes medios. Ahora, ellos también saben que Dios ha dicho a Moisés, tú no entrarás la tierra con esa gente. Entonces están asustados. Nosotros vamos a entrar en esa tierra y vamos a confrontar tantos problemas y tantas situaciones que no están contemplados en la ley que Moisés nos ha dado, y Moisés no va a estar ahí para darnos luz, para darnos camino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino de Dios? Entonces Dios le da una promesa. Y le da esa promesa en el versículo 15. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en la monte de Horeb y Dios quería hablarles directamente, ellos mismos habían renegado y le habían dicho a Moisés, no permite que Dios nos hable directamente. Que hable a través de ti, pero no nos habla directamente. Entonces ellos habían cortado la vía de comunicación directo con Dios, lo cual para nosotros ha sido abierta nuevamente a través del velo que es su cuerpo, directo al trono de la gracia de Dios. Tú y yo no necesitamos profetas, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo al trono de Dios. No necesitamos intermediarios. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo a Dios. Pero los judíos no tenían ese acceso directo. ¿Por qué? Porque habían cortado esto en el monte de Horeb. Entonces, ¿cómo iban a ellos saber el camino? Dios le da una promesa. Versículo 15 y versículo 18 parecen estar iguales, pero no lo son. Vamos a ver más adelante que no lo son y el tiempo se me acabó. Pero es suficiente a decirles que Dios les prometa profetas que le va a guiar, pero luego le prometa el profeta que va a traerles el último revelación de Dios y va a darles la guianza para entrar en la tierra prometida que Dios había dado promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, este es donde va este pasaje. Amén. Así que lo continuaremos la próxima vez que me toca por la noche. Es un pasaje lindo, hermanos. Amén. Amén. Léalo, estúdialo, lea comentarios y fomenta su entendimiento de ese pasaje. Porque no simplemente queremos dar razón a aquellos que nos piden la esperanza, pero también queremos entender la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén. Que Dios les bendiga. Amén.